Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Bienvenidos a una emisión más de Confesiones y Confusiones. Soy Fernanda Martínez y estoy muy contenta de estar otra vez frente a este micrófono y con un tema que a nosotros siempre nos gusta mucho, con grandes invitados, y pues vamos a disfrutar esta tarde de sábado como lo hacemos en cada emisión. Estamos en vivo desde Radio Universidad, Radio UNAM, y bueno, pues le doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy para este tema de violencia y adicciones. Está con nosotros la licenciada Rosaura Margarita de la Torre Gómez. Ella es jefa del Departamento de Equidad y Género de Centros de Integración Juvenil, y la maestra Blanca Lamadrid Palomares del IAPA, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Y como ya saben, también hay un gran invitado para estas emisiones de adicciones. Él es el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, nuestro director de Normatividad y Desarrollo en la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola a todos. Muy bien, Fer. Qué gusto estar aquí trabajando con todos ustedes. Y bueno, pues esta es mi adicción, ¿no? Venir a la radio. En sábado. Sí, todos nos volvemos adictos. Nos hemos vuelto adictos después de 11 años de estar con este programa que nos permite tener a estos invitados y que nos hablen, exprimirlos virtualmente, para que nos hablen de todo lo que tiene que ver en este segmento mensual sobre adicciones y todo lo que va ligado a ello. Y este tema de violencia y adicciones, pues, híjole, todo un tema, ¿no? Pues sí, siempre como está muy relacionado. Escribir cualquier cantidad de artículos y de libros, sí, muy relacionado. ¿Sí? Claro que sí. Lo que hemos estado viendo es justo esta parte de la violencia que ya existe, ¿no? Las adicciones tienen alguna relación, pero no hay una relación directa. Entonces, platiquemos sobre eso. Fíjate que leía, preparando el programa, un escrito de Santiago Genovés, en donde decía, bueno, como aquello del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Qué es primero, no? Claro. ¿La violencia o la adicción? ¿La adicción o la violencia? Bueno, creo que es muy importante precisamente entender cuál es la relación entre violencia y consumo de sustancias, en donde precisamente una no es causa de la otra. Generalmente están muy asociadas, y bueno, las personas que son violentas no necesariamente son consumidoras y viceversa, ¿no? Sin embargo, el consumo de drogas puede ser un factor que agudiza las expresiones de violencia. Y la violencia en sí misma también puede ser algo que predispone al consumo de sustancias, así como también la violencia y el consumo puede ser una causa y una consecuencia a las personas que son víctimas, ¿no?, de la violencia también. ¿Qué tal si nos hacen favor, para contextualizarnos, vamos definiendo qué es violencia? Para empezar. Sí, ¿no? Para Porque empezar. violencia y, bueno, y a veces asumimos por cosas que no lo son actos de violencia. Claro que sí. Fíjate, la OMS nos dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectiva,
contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En privaciones está el secuestro, ¿no? Y en esta parte que me parece muy importante de la violencia individual, ¿no? La autoviolencia, donde está el suicidio, y hace 2 semanas se hablaba del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿no? Porque justamente muchos jóvenes están cayendo en el suicidio o en la ideación suicida. Y quisiera retomar algo que con lo que empezaste el programa, que decías, es mi adicción. Sí. Pero ahí me gustaría rescatar la naturaleza adictiva de la mente. Nuestra mente se entrena para lo que nosotros queramos. Se entrena para hábitos de vida saludable, pero también se entrena para el enojo y para la violencia. Y algo que me parece muy importante y que vivimos todos los días como algo ya naturalizado, o decimos nos apaisajamos, es que cualquier acto violento ya nos parece natural. Cada vez que pasamos por un crucero vemos un montón de periódicos que de veras no nos salpica sangre porque, como dices, es virtual, ¿no? Sí. Pero está ahí y nos hemos acostumbrado. Y es la nota que vende. O el caso que llama mucho la atención del, parece de chiste, pero el pégame pero no me dejes. Mi mente se acostumbra a que antes de que yo pueda ser feliz tengo que ser golpeado. Eso es terrible y eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación. Decías hace rato que es primero la violencia o las adicciones, cómo nos han educado a través de toda la historia, y simplemente en las familias este asunto de los apodos que nos parece tan natural y tan chistoso, ¿no? No decirle al niño por su nombre. Psicológica, ¿no? Ajá, exacto, no decirle al niño Juan, ¿no? Sino Pelón, ¿no? Y nos parece gracioso cuando es una violencia como dice, psicológica, ¿no? Y claro, estamos tan acostumbrados a vivir violencia de todos tipos, ¿no? De violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, que de pronto en estas relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres y entre mujeres, parecería que es un acto de convivencia, ¿no? En donde pensamos que el que te digan apodos, el que te den un zape, puede ser parte de una expresión de amistad, en fin, y que perdemos esta percepción de que hay actos que son violentos y que nos acostumbramos, y que esos actos tenemos que ser muy receptivos para identificar que eso nos hace daño, ¿no? Que cuando algo no nos está gustando, por un comentario, por una forma de acercarse, por una forma de mirar, en fin, eso está haciendo violencia, ¿no? Y bueno, que la violencia tampoco es algo que tengamos de manera natural, ¿no? La violencia es un acto que tiene un propósito, tiene un propósito de daño. A veces lo logra, a veces tiene la intención de serlo. Sin embargo, no es sí me parece importante diferenciarlo de la agresión, pues, ¿no? Que la agresión es algo que tenemos inherente al ser humano, que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Pero la violencia es un acto propositiva y tiene el objetivo de hacer daño. Y creo que es importante que lo tengamos bien ubicado, porque en ese sentido podremos no naturalizar estos actos que nos perjudican. Y por ejemplo, esta parte de la agresión, que sí es entonces parte del ser humano, se puede, digamos, la violencia en esta naturalización se puede disculpar. Es que como ser humano yo soy agresivo y entonces no me pude contener y llegué a la violencia. Bueno, si podemos diferenciar la agresión porque es un acto de supervivencia. Entonces, si a mí me pegan y yo me enojo y yo reacciono, es distinto a que yo tengo ganas de hacerle daño y le voy a pegar y quiero humillar y quiero que se sienta mal. Eso ya es un acto propositivo, es un acto de violencia, no es de un acto de instinto agresivo, ¿sí? Sí, ahí está la gran diferencia en la premeditación y en el sentido de supervivencia. Sí, o sea, el acto violento es un acto premeditado, sí, y ese sí es propio de los humanos. Así es. Sí, pero aquí el asunto es que cuando va evolucionando, ya no necesitas reaccionar, ya no es el impulso de la agresión que te lleva
a pelear para sobrevivir. Ya está mediando, regresando a la naturaleza de la mente humana, ya está mediando la parte neurológica, que es la corteza prefrontal, que en todo adulto es la que nos ayuda a el manejo de emociones, ¿no? Que no sean tan impulsivas y que tú puedas dar una respuesta positiva, pues que no necesariamente tengas que responder con un golpe, con una mala palabra o con la agresión, ¿no? Entonces hay una parte de tu cerebro que te sirve para eso, ¿no? Este Pepe Grillo que te dice, haz las cosas de buena manera, ¿no? O sea, dilas bien, hay formas de decirlas de buena manera, pero no nos los han enseñado, ¿no? Incluso en datos que nos da la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Hay una parte, hay un 30% de chavos que reconoce haber recibido y dado golpes frecuentemente, y dicen que el 13% de los golpes fueron recibidos por parte de algún maestro. Recordemos que los maestros y los padres y los adultos somos modelos. Si los modelos estamos enseñando a resolver las cosas con violencia y no estamos utilizando la parte del juicio, eso es lo que les estamos enseñando a los chavos, ¿no? Entonces, esta manera de resolver los problemas de manera pacífica no está presente. Eso es una percepción de los chavos, ¿no? Y creo que... Sí, perdón, adelante. No, bueno, también me parece importante comentar que también quiénes son los que normalmente generan la violencia, quiénes la ejercen, ¿no? Y cómo se está tan asociado al consumo de drogas y de alcohol, ¿no? Y generalmente, de acuerdo a un montón de encuestas, pues resulta que son los varones los que generalmente son los que ejercen la violencia contra las mujeres y contra las niñas y los niños. Estoy en desventaja, pero no importa. Y bueno, es una cuestión estadística, es una cuestión de construcción de los hombres, en donde ser violento es algo que les da mayor poder, virilidad, reconocimiento en su entorno, y que bueno, el ejercer esta violencia, pues de alguna forma también gana cierto lugar, ¿no? En una sociedad en donde se privilegia este tipo de actos. Y yo creo que todo esto está muy estudiado, muy analizado. Blanca decía algo que pocas veces está suficientemente ligado con todo esto. La falta de maduración de la corteza prefrontal en los adolescentes, en los adultos jóvenes menores de 21, 22 años. El hecho de no tener toda la capacidad desarrollada de raciocinio, pues da mucho para todo esto. Sí, está en una parte de plasticidad. Poco abordado el punto, porque siempre estamos ligando, no, es que el consumo, bueno, sí, también tiene que ver con su decisión de consumir, ¿sí? Y qué consumir, y cuánto consumir, y cómo consumir, y dónde consumir, etcétera. Esta parte que deberíamos de estar fortaleciendo mucho, buscando la manera idónea de poderles hacer saber a los chavos y entender a los chavos, pues que tienen que pensarlo un poco más antes de empezar a consumir. Que no es solamente ser parte del grupo, que no solamente es sentirse grande o darse valor para, ¿sí? O demostrarle a alguien que puede. Pues ahí es donde debemos estar trabajando todos los que estamos en este ambiente de prevención, ¿no? Sí, a mí me parece bien importante esto que dices. Mira, todos los seres humanos, según Freud, buscamos la felicidad, ¿no? Uh-huh. Y tenemos distintas maneras de buscarlas. Algunos la buscamos por la parte afectivo-erótica, otras por la parte intelectual, otros por la espiritualidad y otros más por la cuestión de la neurosis, que justamente es donde entra la parte de la sustancia. Están buscando, como no pueden con su neurosis, están buscando algo que los ayude, y eso que les ayuda es la sustancia, que les lleva a un momentito de felicidad, a sus 5 minutitos de felicidad, que es muy efímero, y que después de haberlo sentido... No tanta felicidad, a lo mejor de escape, Claro, pero les da alivio a su alma. Una anestesia, al dolor, por eso decía, a veces no tanta felicidad. A veces con esa
olvidar, desconectarse. Sí, pero les deja esa parte de resquemor de que saben que no era por ahí. Pero mira, yo digo, se quieren sentir bien, Ajá. ¿no? El sentir bien es como un momento de felicidad. Pero ¿qué viene después de ese momento de felicidad? Bueno, los leves puede ser una cruda. Ajá. Los fuertes ya sabemos que pueden ser accidentes, ¿no? O la abstinencia. ¿Y qué encontramos en el caso ya concretamente de buscar la felicidad por medio de las sustancias, que entendemos que solamente es momentáneo? Pues sigue que por consumir podemos tener muertes violentas, ¿no? Las principales causas de muerte de los chavos es una, por accidentes automovilísticos, vinculados con consumo de alcohol o otra sustancia. La segunda es por arma, por violencia con arma, y la tercera es el suicidio, ¿no? Que finalmente todas de alguna manera están relacionadas con adicciones, ¿no? Ahí donde yo digo, hay que tratarlo con mucho cuidado, porque no necesariamente, y lo decía Rosaura al principio, no necesariamente hay una relación directa, pero sí encontramos algún tipo de relación, ¿no? La muerte por accidente, por consumir alcohol, es solamente una consecuencia, ¿no? Y bueno, creo que algo importante que comentaste, Cuauhtémoc, que fue el consumo de sustancias, si bien es por una búsqueda de un bienestar, por supuesto hay una causa que no es precisamente algo bonito lo que lleva a consumir, ¿no? Y lo podemos ver en la clínica, ¿no? Las personas que llegan a tratamiento por consumo de sustancias, pues no llegan porque a lo largo en su historia fueron muy felices. Generalmente llegan porque han padecido de muchas carencias afectivas, de maltrato, de violencia, ¿no? Y podemos identificar, ¿no? Para aterrizar en este tema, pues que el 80% de las personas que llegan a tratamiento han vivido algún tipo de violencia, ¿no? Para diferenciarlo, en general las mujeres han vivido violencia de tipo sexual durante la infancia con abusos, y en los varones han vivido violencia física, ¿no? Durante su infancia. Entonces, bueno, al parecer el estar en un entorno de violencia familiar, con las diferentes expresiones de esta, pues puede ser algo que podemos poner atención, porque sabemos que están en riesgo de consumir sustancias. Entonces, si podemos ir atendiendo esta problemática desde la infancia, entonces también estamos haciendo prevención de adicciones. Eso es lo importante, o sea, ¿cómo prevenimos? Y cómo vamos identificando los factores que además, como todo, son cambiantes y que no tienen una manifestación así muy bien definida, muy explícita en todos los casos. Los que más podemos observar pues son los extremos, ¿no? Pero hay mucha violencia intrafamiliar, con los grupos de amigos, que no necesariamente la estamos viendo ahí en todo momento, ¿no? Hay mucha violencia, pues digamos, subyacente en muchos de los actos cotidianos de los chavos. Sí, y bueno, pues está justo ahora el tema del bullying, de la violencia en la escuela, pero también está el tema de la violencia en el noviazgo, ¿no? En donde regresamos a esta parte en donde esta forma de tratarse, de préstame tu celular, a ver, quiero ver a quién le mandas mensajes, ¿no? ¿Y por qué te vistes así? Oye, me caen re mal tus amigas o tus amigos, ¿no? Todo eso de pronto parecería que es parte de la relación, que es parte del quererse, ¿no? Y bueno, y eso es lo que empezamos a no ver, a no identificar, que eso es violencia, el querer controlar, el querer... Es que lo hago porque te quiero mucho. Es lo que claro, digo, pégame pero no me dejes. Sí, es pégame pero no me dejes. Y qué importante esto, ¿no? Justo pasa en muchas de las causas de consumo, especialmente en las mujeres, pues tiene que ver con estar relacionada con parejas consumidoras, ¿no? En donde, aunque sea una relación de violencia, hay una codependencia entre ellos, en donde ella, en el afán de solidarizarse y de mantener la pareja, él en este afán de ser cuidado,
bueno, pues son las mujeres que inician muchas veces el consumo, ¿no? Para estar, ¿no? Acompañar a su pareja. Claro, a mí me parece importante, decía hace rato Cuauhtémoc, soy minoría. Bueno, ahí va. A mí me parece que en esta parte invisible de las mujeres, no, en la parte de la invisibilidad de las mujeres que se ha venido, digamos, salvando de alguna manera, ¿no? Ya hay unas estadísticas, se está visibilizando, pues ya sabemos que hay consumo en mujeres, no porque no hubiera, sino porque no estaban, no aparecían, se está visibilizando. Uh-huh. En el caso de las mujeres, ahí sí difiero un poquito porque justamente se tendría que visibilizar también la violencia de las mujeres, ¿no? No solo es de los hombres. Pensamos que solo los hombres ejercen violencia, pero las mujeres también ejercen violencia. ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Y qué es lo que hay que visibilizar, ¿no? Siempre es importante, ¿qué estamos dejando atrás cuando hablamos solo de que los hombres necesitan ser violentos para la virilidad, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Me parece que hay que abordar como toda esta parte. Y detrás de tanto de la violencia de hombres como mujeres, de fondo hay un enorme miedo, ¿no? Un enorme miedo porque tenemos una sociedad violenta en la que nos tenemos que defender, ¿no? Y hace rato decía bien, Rosaura decía, bueno, está este asunto de la naturalización, ¿no? De cómo la vemos presente y cómo los chavos adolescentes la viven todos los días. Cómo está en el entorno, no solo dentro de la escuela, porque últimamente se ha hablado mucho del acoso escolar, pero el acoso escolar solamente es una parte, ¿no? Está en las calles, está en las casas principalmente, pero los actores de todas estas esferas nos echamos la pelotita, ¿no? Y los maestros dicen, la bronca es de los papás, y los papás de los maestros, y los maestros del Estado. ¿Y quién asume la responsabilidad? Lo que estamos trabajando en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones es ver qué hay de fondo. La violencia, las adicciones, los embarazos no deseados, la ideación suicida son el síntoma. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay ahí? Y lo que encontramos es eso, un enorme miedo por parte de los actores, una falta de confianza enorme. Y hablando de abandono escolar, ¿no? Uh-huh. Que es parte de, muchos chavos se van de la escuela por el acoso escolar o por las adicciones. Hablando de esto, como una de las medidas o propuestas del IAPA es recuperar la confianza. ¿Cómo hacemos para que los chavos recuperen la confianza en el plantel, en sus maestros? ¿Cómo hacemos que los padres recuperen la confianza en la escuela? ¿Cómo hacemos dialogar a todos los actores a favor de los chavos? Estamos implementando un proyecto que es una focalización de formación de comunidades escolares donde trabajamos formación con docentes, formación con chavos y formación con la comunidad, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces decimos, o en las escuelas nos encontramos con que dicen los maestros, no puedo tocar a mi alumno porque ya me pueden acusar de acoso sexual. Lo que les enseñamos a los maestros es, para demostrar afecto o para generar confianza, no necesitas tocar a un alumno. La mirada puede ser una mirada que arrope, que genere que el alumno quiera asistir a la escuela. Y me gustaría traer una anécdota de algún alumno de CONALEP exitoso que sale de la escuela con su certificado y llega la mamá y dice, ese no es mi hijo es un flojo, un desobligado, o sea, ¿cómo es posible que ustedes me digan que sacó su certificado? O sea, dices, se te quiebra el corazón porque dices, ¿qué le pasa a esa mamá? Lo está violentando cuando el chavo, pese a todas las circunstancias, está saliendo adelante. Y en donde el chavo encuentra este arropo dentro de la escuela, ¿no? Donde ante la violencia externa se refugia en la escuela y saca sus materias. Estamos encontrando con que la escuela puede ser ese espacio que empiece a generar esa confianza, que genere que los chicos fortalezcan su autoestima. Entonces hablamos en el IAPA, más allá de buscar un diagnóstico de necesidades, de problemas, de talentos. Los chavos tienen un montón de talentos que con que tú les digas, mira, tú eres bueno jugando fútbol, tú eres bueno, no sé, sociable. Lo único que tienen ellos es la necesidad
de tener una oportunidad para hacerlo. Claro. ¿Y qué haces como maestro? Sí. ¿Qué tienes que hacer como maestro? Pues darles esa Pues sí, oportunidad. oportunidad de abrirte. Lo que motivarlos. pasa es que, y yo creo que el punto es ese, si el maestro no es suficientemente, no tiene una autoconfianza como para poderse abrir con sus alumnos, como para poder abrir las antenas y entonces sí sensibilizarse de su grupo, pues va a seguir la misma receta que viene dando desde hace 30 años. Pero pues, tiene que darse cuenta que cada grupo y a veces cada momento va cambiando. Que son reactivos y sobre todo los muchachos son muy reactivos a las circunstancias, a todo el entorno. Entonces ahí es donde ellos tienen que ser suficientemente inteligentes como para, con cuestiones muy prácticas, darles esa oportunidad a los chavos. Yo creo que bueno, pues todos estamos trabajando en lo mismo. El doctor Narro, cuando inicia su primer periodo como rector, nos instruye en que debemos de trabajar en la prevención como la gran receta que todo mundo firmó en Almata y que desde 1970 y tantos venimos diciendo que hacemos prevención. En realidad se hace muy poca prevención. Los primeros lugares en donde cortan presupuesto es a las actividades de prevención, porque no da para que pongan una placa, ¿eh? Si construyen un hospital o una clínica, pues pueden ponerle hasta el nombre de quien la construyó. Pero ¿cómo bautizamos a las labores de prevención? Que es las que hacemos junto con ustedes en toda la comunidad universitaria. Pues no, ¿verdad? Pues mira, es esto que tú dices. Cómo el maestro, ya hablando del contexto escolar, cómo el maestro y el padre de cómo el maestro y el padre de familia, exacto, todas las figuras recuperamos la confianza en mí mismo, pero en el otro. O sea, el otro no es un enemigo al que yo tengo que atacar, es parte de mi mundo, que si le pasa algo a ese otro, me pasa a mí también. Como esta parte de la conexión entre los seres humanos se ha perdido, ¿no? Y no estoy hablando solo de México, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo se dan estas guerras? Estamos hablando de cuestiones de violencia individuales ahora, pero a nivel colectivo, ¿cómo hay violencia en las guerras, pues, ¿no? Y a partir de qué se da. Tú decías, esta parte de la autoconfianza, de que yo puedo hacer las cosas, de que mi hijo que está enfrente no me va a atacar, lo único que me está pidiendo son límites. Está viendo hasta dónde puede pasar, me está retando, porque los adolescentes viven de retos. Su mente responde a los retos. Y como padre, maestro o adulto, me está retando para que yo le diga, hasta aquí puedes llegar. Y como adulto es mi tarea. Si yo tengo miedo a poner el límite, es ahí donde encontramos realmente el problema, que como adulto no lo sé resolver. Y creo que también precisamente este rescate a como este ambiente escolar me parece muy importante, porque tradicionalmente es un espacio de contención, ¿no? En que las personas, si están en la escuela, los chavos y las chavas, pues tienen como mayores elementos y herramientas para defenderse de las situaciones de violencia, de consumo. De alguna forma es un espacio saludable, de convivencia, de crecimiento personal. Y si en estos espacios empiezan, o bueno, ahora está como más agudizado toda esta problemática de la violencia y del consumo, entonces empezamos a perder como estos lugares en donde los chavos estaban en un lugar seguro, ¿no? En donde las familias podían tranquilizarse, ir a trabajar mientras sus hijos están en la escuela, y ahora pensar que en la escuela también puede ser como un lugar donde quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pueden consumir. Pero no será más la idea de nosotros los padres que de los chavos, sí. Porque mira, creo que tal vez se está visibilizando más que esto del bullying. Pues es porque ahora está en las redes, pero el zape, el gordo, han existido toda la vida. Claro, pero ahora creo que ahora también tenemos muchos más elementos para revisar las consecuencias del sapo, el gordo, etcétera, sí. ¿No? Pero que además no se ha limitado a eso. Ahora sabemos que en muchos lugares de la República los chavos llegan con armas, ¿no? Entonces, bueno, son como está
como creciendo la forma en cómo manifiestan la violencia, Y no es un reflejo solamente de su entorno. Sí, o sea, no nada más era el zape y el gordo, Sí, ¿no? sí. Sino que además ya empiezan como a perderse esta dimensión porque se empieza a estar tan en contacto con la violencia de manera cotidiana que a veces uno pierde como la dimensión de lo que está significando. Digo, tan solo los videojuegos, ¿no? Hasta el juego más bobo es de destruir a otro, Así es. ¿no? Entonces, Y, bueno, hagamos Hola, Fer. una parte. El tema de verdad siempre nos llena, nos enriquece y bueno, también por eso invitamos a nuestros radioescuchas. Les recordamos nuestros números telefónicos, el 55 36 89 89 y para atender sus llamadas están con nosotros Gabriela Semenou Ayala y Verónica Hernández Ramírez. Ellas son estudiantes en Servicio Social en la Dirección General de Servicios Médicos de la carrera de Medicina. Entonces los invitamos para que se comuniquen, para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios sobre este tema que es violencia y adicciones. Vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con nuestro tema a confesiones y confusiones. México es un país en el que rápidamente están creciendo los índices de incidencia de adicciones y con ello también se han incrementado los indicadores de morbilidad por consumo de sustancias adictivas, legales e ilegales en todo el territorio nacional. Según los datos en la Encuesta Nacional de Adicciones del 2011, en el país se puede identificar que hay dos fenómenos asociados al consumo de sustancias adictivas. En primer lugar, los profundos procesos de violencia que se han radicalizado en todo el territorio nacional y en segundo término, los profundos procesos de depresión y desesperanza. Estos procesos tienen un impacto directo en las tendencias de mortalidad en el país, principalmente lo que se refiere a violencia, en un 50% a la pareja, en un 30% amigos y conocidos, 10% familiares y 10% desconocidos. Estamos de nuevo aquí en Confesiones y Confusiones con este tema de violencia y adicciones. Están con nosotros la licenciada Rosaura Margarita de la Torre Gómez, jefa del Departamento de Equidad y Género de Centros de Integración Juvenil, la maestra Blanca La Madrid Palomares del IAPA, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, y el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo en la Dirección General de Servicios Médicos. Y bueno, pues como ya escuchábamos antes de irnos a esta pequeña pausa, pues esto de la violencia y las adicciones, como decían al inicio, a mí me gustaría retomar esa frase. ¿Qué viene primero? ¿Un consumo? ¿Una violencia? ¿La persona es violenta y entonces consume y entonces es violenta? ¿O cómo se da todo este proceso? ¿Y qué pasa cuando alguien pues presenta las dos, digamos, no sé si son los síntomas también? Los dos fenómenos, ¿no? Bueno, son dos fenómenos separados que están muy asociados, desafortunadamente, casi permanentemente. Si hay
personas que son violentas, cuando se asocia al consumo, la violencia puede ser más aguda. Es decir, una persona que ya de por sí es violenta con el consumo de alcohol u otra sustancia, esta manifestación de su violencia puede ser aún más grave. Las personas que viven violencia, que generalmente son las mujeres o las niñas y los niños, especialmente en las mujeres, el consumo de sustancias también está asociado, porque entonces es como utilizar como un refugio para paliar como esta situación de dolor y de sufrimiento ante una situación de vivir y sufrir la violencia. Y por el otro lado, ¿no?, las personas que consumen sustancias también tienen el riesgo de que en estados de intoxicación puedan tener actos de violencia, ¿no? Es decir, una no es causa de la otra de manera directa, sin embargo, están muy asociadas, porque el consumo puede predisponer para tener actos de violencia, y la violencia puede estar más aguda con el consumo de sustancias. En el caso del funcionamiento mental, lo que encontramos es, por ejemplo, si, como decía Rosaura, si la persona es violenta, va a estar contenida todo el tiempo por la parte de la corteza prefrontal. Pero lo que hace, por ejemplo, el alcohol es diluir esta zona, y entonces funciona como olla express. Cuando se le saca la válvula, sale toda la violencia que está contenida ahí. No necesariamente sucede con otras sustancias, ¿no? Depende del tipo de sustancia, si es estimulante, ¿no? Puede generar eso, incluso las combinaciones, pero a nivel cerebral lo que sucede es eso. La violencia puede estar contenida, ¿no? Pero en personas, como dice Rosaura, que no son violentas, el consumo de adicciones no les va a generar esa violencia. Digamos, no hay una relación directamente proporcional violencia-adicciones. Tiene que ver con eso, con todo lo que el ser humano ha acumulado, esta falta de cariño, ¿no? Esta falta de afecto, estas ausencias, este cuidado, ¿no? En el caso de los niños, el ser abandonados también es una violencia que se va conteniendo y que cuando llega a ser adulto está ahí, y en el caso del alcohol sí funciona como un detonador de la violencia que está ahí. Entonces encontramos a los padres golpeadores, a las parejas golpeadoras, y yo sí, en esta cuestión de igualdad de género, sí diría, podríamos hablar que hay violencia en ambos sexos, ¿no? O sea, de hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que, nada más para puntualizar, por supuesto la violencia puede generarse de hombres a mujeres y de mujeres a hombres, pero creo que es importante también reconocer que generalmente la violencia, culturalmente, la violencia física, psicológica y sexual generalmente la ejercen los varones. Y bueno, no es un invento mío, no es cosa nada más de voltear a ver nuestro entorno, pero o hay que basarse también, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadosos, hay que visibilizar. Yo creo que es importante sí considerar que hay una construcción de la masculinidad que tiene que ver con el ser violento, y que si nosotras, los profesionales, trabajamos con que no tiene por qué ser violento, también estamos haciendo prevención en los varones para que no haya ese ejercicio. Yo no, cuando hablo de esto, no anulo el que las mujeres también ejerzan violencia, pero creo que proporcionalmente está en más del 80 y tantos % la manifestación de hombres hacia mujeres que de mujeres a hombres. Entonces creo que hay que dimensionar, no para borrar, pero sí para dimensionar la gravedad y en dónde trabajar con las personas que ejercen violencia. Sí, a mí me parece muy importante esto que dices, cómo trabajar la prevención de la violencia, cómo con toda la población enseñar estilos de vida saludable, ¿no? Que tiene que ver con este bienestar, cómo aprendemos a vivir en una sana convivencia. Y esto, como decía hace rato, tiene que ver con lo que nosotros vamos entrenando a nuestra mente. Entonces, en los distintos espacios podríamos estar generando ambientes favorables de convivencia. Hay distintas instituciones que ya están trabajando cuestiones de parentalidad positiva
o crianza positiva, que tiene que ver el cómo te relacionas con tus hijos, ¿no? En el caso de las escuelas, estamos trabajando habilidades para la vida, que por un lado, te llevan a esta comunicación asertiva, ¿no? A este conocimiento de ti que te va a ayudar cómo reaccionar con tus emociones, ¿no? A cómo reaccionar si te enojas. Sí se vale que te enojes, pero se vale que lo digas bonito, pues, ¿no? Que lo trabajes, lo formules y lo puedas expresar. No se Esa vale es otra. dañar a otras personas no se vale por dañar, estar enojado. pero también no se vale quedarte callado. O sea, es bien válido sentirte enojado. O sea, ¿cuántas veces decimos, nos asaltan y dicen, bueno, lo bueno es que no te pasó nada, ¿no? Perdón, te pasó, te robaron, indígnate, enójate. Claro, te asustaste, Exacto. estuviste en riesgo. No lo sabías- guardes, no lo reprimas, porque eso que reprimas es la bomba de escape después para la violencia. O sea, si tú no lo sacas, lo vives de otra manera y sería a través de la violencia. Esto de la parentalidad está bien interesante, Sí, fíjate, claro. porque en muchos, y ahí sí desconozco en qué proporción, pero por mi observación podría ser en una gran mayoría, los hombres violentos se van generando en casa. Sí, Pero casualmente es porque la mamá le dice, no te dejes. claro, creo. Ve y regrésaselo. Pero doble. ¿Sí? Y que chille él, no que chilles tú. ¿Sí? Sí, claro. No nos enseñamos a ser los negociadores que pretendemos que sean. Sí. ¿Sí? Y eso es una de las grandes broncas que tenemos. Yo por eso digo que ahí la mujer también está ejerciendo un acto Claro, violento y está fomentando un acto violento. ¿Sí? Y y bueno, pues luego llega uno como papá y vamos, y si se te mete tu papá, pues me meto yo. Y Bueno, entonces la ¿y qué cosa quieres se hizo descubrir? Pero que además, grandísima. pero también creo que es importante, precisamente, estamos como en esta postura cultural en donde hombres y mujeres estamos dentro de esto, ¿no? Y hombres y mujeres reproducimos estos estereotipos de cómo ser hombre y de cómo ser mujer, ¿no? O sea, el ser mujer no naturalmente nos hace poder zafarnos de esos estereotipos, sino que también dentro de este marco, dentro de esta cultura en donde lo masculino, el poder, el reconocimiento está para hombres y para mujeres. Y esos ¿cómo dos las paradigmas son los interesantes. Claro, las mujeres también reproducimos estereotipos al decirle a nuestra hija, oye, sírvele a tu hermano, ¿no? Pero también creo que es importante, si no asumirlo como que es la persona hombre o la persona mujer, sino que es una cuestión cultural en donde todos estamos dentro y cómo podemos visibilizar y poder detectar que eso que estamos haciendo es reproducir un estereotipo. Los hombres no quieren ser violentos naturalmente. Los hombres también quieren los hombres también quieren poder manifestar sus emociones y también quieren ir a cuidar a sus hijos. Y los hombres también tienen ganas de, no sé, de tener ciertos roles que no están aceptados. Y las mujeres también tienen ganas de irse a una fiesta, irse a trabajar, en fin, o sea, esta cuestión es algo humano. No es una cuestión de hombres y mujeres, sin embargo tenemos que identificarlo en que las capacidades son para ambos, ¿no? A mí me parece bien importante esto que dices, sobre todo la parte visible, la violencia que está ahí, que bien menciona, que culturalmente es reconocida como los hombres violentos, e insisto, hay que ir a lo que no vemos. Y decías bien hace rato, Cuauhtémoc, cuando mencionabas, nos educa una mujer, ¿no? Y nos dice, el papá? y nos dice, no, pero veamos, es padre antes, y mamá, sí. Padre y madre, ¿qué hacemos? Los papás sobreprotegemos a los hijos, pensando que encerrándolos en un círculo, en una burbuja, no les va a pasar nada. Y los estamos violentando porque no los estamos dejando desarrollarse, ¿no? No te dejo que laves un plato porque te vas a romper una mano. No, el chico es tan capaz de hacer las cosas que no le va a pasar nada, pues. Pero en esa sobreprotección, donde
descubrimos que nos cuidamos como padres para no sufrir, no los dejamos crecer para no sufrir, los estamos violentando y los estamos coartando. Insisto, veamos como la parte que está oculta, ¿no? Esta parte que puede perderse abajo de las cifras que se han venido presentando durante años, pero que no nos han permitido ver lo otro, ¿no? Donde en todos los estratos sociales se vive violencia, ¿no? Donde podemos ver que una mujer de un estrato socialmente favorable llega golpeada y se cayó de las escaleras, ¿no? O puede estar ausente con una columna vertebral rota y se fue a Londres, ¿no? Y a los de un estrato socioeconómico bajo las vemos golpeadas y son las maltratadas, ¿no? En este sentido me parece bien importante hacer esto visible, ¿no? Que no nos dejemos llevar por este primer escaparate que nos venden los medios, pues, donde está esta primera parte de la violencia, ¿no? Donde hay algo que yo leía de la tercera encuesta nacional sobre exclusión, intolerancia y violencias en escuelas de educación media superior. Decían que la violencia física entre compañeros tiende a ser más común en las zonas urbanas caracterizadas por falta de empleo, educación y diversiones sociales y viviendas de baja calidad, en las que poblaciones jóvenes y en rápido crecimiento expresan su frustración, rabia y tensiones acumuladas en peleas y comportamiento antisocial. Esta es la parte que digo, se ubica viviendas de baja calidad. Sí. Y no es ahí solamente donde se vive, ¿no? Donde podemos ver chicos consumiendo en la calle, pero no vemos a los mirreyes gastándose su dinero en los antros, ¿no? O consumiendo en su casa. Una de las cosas en la que tenemos que trabajar estamos estableciendo nuevos paradigmas. Estamos incorporando a mujeres en muchas de las actividades que antes eran casi exclusivas para hombres y viceversa. ¿Sí? Ahora hay cada vez más enfermeros, por ejemplo. Claro. Más psicólogos. ¿Sí? Pero hay más psicólogos, pero también hay más médicos, mujeres. Sí, hay más médicas. Sí. Hay mujeres estudiando ingenierías que antes, era casi carrera de total. Casi de verón. Pero no estamos haciendo algo para que todo también funcione antes de que lleguen a las facultades, funcione más o menos con equidad. Yo no igualdad porque no puede ser con igualdad, pero sí con equidad. ¿Sí? Y en estos nuevos paradigmas donde los adultos intervenimos en todas las tareas o tratamos de incorporarnos en muchas de todas las tareas, los niños, como decía Blanca, los vamos excluyendo. Esto es de hombres y esto sigue siendo de mujeres. O sea, nosotros mismos repetimos esos estereotipos. Así y nosotros mismos, o sea, ¿no? El niño que quiere jugar a la muñeca y cuídalo, así, óyeme, no, deja esa muñeca, es un juego de niñas, maricón, ¿no? No, está muy mal. Sí, o sea, sí, es cierto que nosotros, los adultos, seguimos reproduciendo estos estereotipos en las niñas y en los niños, ¿no? Claro que ha habido una evolución, hemos ido como cambiando y hemos ido rompiendo esos estereotipos. Las chavas ahora consumen alcohol casi al parejo que los varones en los jóvenes, ¿no? Su consumo es igualmente explosivo, el consumo de tabaco es mayor ahora en mujeres que en hombres. En fin, hay ciertas expresiones de las mujeres que van rompiendo con esos estereotipos y no precisamente en una parte buena en este sentido, ¿no? Sin embargo, aun cuando pueden conquistar otros espacios, ¿no? Como estos espacios sociales, escolares, laborales, sigue habiendo como una cuestión, un estigma, ¿no? Muy en el fondo. Es decir, si vemos en un bar a chavos y a chavas que están consumiendo, si vemos un chavo que está hasta atrás, nos parece absolutamente X, ¿no? Así del chavo está borracho. Pero si vemos una chava de la misma edad borracha, inevitablemente por una cuestión cultural, la vamos a ver con ojos de crítica, ¿no? Porque, ¿y por qué? Pues, ¿no? Yo a veces pongo como el ejemplo, bueno, si un chavo de 19 años no llega a su casa a dormir, ¿qué le van a decir los papás? Pero si una chava de 19 años no llega a dormir a su casa, ¿qué le van a decir? Cásate. Rompen los estereotipos los mismos chavos, pero los adultos parecería que es, no señor, las mujeres por acá y los hombres por allá,
¿no? Sí, y mira, así como una cosa que nos ha tocado vivir. En un par gemelar, el papá de un par gemelar se quejaba de eso. Hombre o mujer, el par gemelar. Mi hija está tomando muchísimo, llega borracha, preocupadísimo por su hija. Se va a las fiestas con su hijo y llegan igual los dos. Claro. Su hijo está creciendo, su hijo está tomando experiencia en la vida. El papá de dos chicos de exactamente la misma edad, en las mismas circunstancias, reacciona diferente. Yo creo que ahí pues debemos de trabajar mucho, incluyendo siempre a los padres. Claro. Mientras no cerremos esa pinza, mientras no tengamos y busquemos esos apoyos en los padres, todos los esfuerzos que hagan ustedes como instituciones, nosotros como instituciones educativas, no van a tener ese complemento. Lo decían muy bien ambas, los justificamos. Y yo creo que no solamente es el trabajo con los padres, creo que de entrada el trabajo tiene que ser con las personas que hacemos las intervenciones, con los profesionales y las profesionales. Si nosotros que estamos en el campo para capacitar, sensibilizar, orientar, etcétera, a los familiares, a los docentes, a los chavos, etcétera, no tenemos primero bien identificado cómo estamos nosotros también reproduciendo y estigmatizando, pues entonces, ¿cómo les vamos a pedir a ellos que lo hagan? Si a lo mejor desde que damos una orientación estamos nosotros dando como nuestro punto de vista muy personal bajo ese marco cultural, ¿no? Así A mí me es. parece... Perdón, es que vamos a llegar a esta parte ya del cierre porque finalmente el tiempo ya sabemos que sí nos genera un poquito de conflicto. Entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos en esta parte. ¿Qué nos toca hacer antes de que lleguen estas circunstancias y estos fenómenos? Vamos a una pausa y regresamos a Confesiones y Confusiones. Bastante a gusto para este sabadito, retomamos en esta parte, como decíamos, de la prevención, porque finalmente aquí tenemos 3 grandes expertos de instituciones que están dedicadas a trabajar en esta parte y sobre todo con los jóvenes. Ya ustedes nos venían comentando a lo largo del programa que pues finalmente hay que empezar desde casa y que no es que el niño esté exento ni de las adicciones ni de la violencia, porque puede venir desde los padres y quizá los padres desde los abuelos, y bueno, esta historia tiene mucho detrás. Entonces, bueno, ya en esta parte que nos queda, pues finalmente habrá qué hace la institución para, no sé si combatirse a lo correcto o más bien prevenir la parte de adicciones y violencia. Bueno, en centros de integración juvenil hay un trabajo muy intenso en atender esta problemática tan asociada al consumo de sustancias, ¿no? Desde la prevención con programas específicos de atención de violencia escolar, de violencia de género, de violencia en el noviazgo, en tratamiento, en donde también hay espacios de atención para que las personas que llegan por consumo a tratamiento también puedan atender este ejercicio de violencia con grupos que está hecho para hombres y grupos para mujeres, ¿no? En donde primero puedan identificar si son víctimas de violencia o son o ellos ejercen la violencia, ¿no? Primero como ir identificando, visibilizando, y entonces cómo esto está tan vinculada al consumo de sustancias. Y por otro lado también tenemos en el área de capacitación pues también muchos programas educativos, diplomados, especialidades en donde se tocan temas
de atención, por supuesto nuestro tema fundamental es la atención al consumo de sustancias, pero como esto también se desarrolla, se relaciona con fenómenos de violencia. Por ejemplo, hay un diplomado de la violencia en el noroccidente del país, de violencia familiar, en fin. Y en investigación, bueno, también hay un trabajo también intenso en donde se atiende la relación del consumo y de la violencia, por ejemplo, en los inmigrantes, en fin, ¿no? Entonces me parece que desde todos los campos que Centros de Integración puede abordar, ¿no? Desde la prevención, el tratamiento, el ofrecer una currículo que atienda también el área de la violencia y de la investigación, pues estamos tratando de ser como muy integrales en este trabajo. Bueno, pues desde el IAPA estamos yendo a escuchar a los jóvenes. Para el IAPA hay dos prioridades, le llaman la AA y la AAA, no por Alcohólicos Anónimos, sino por cómo nos interesan los chavos de secundaria y los chavos de media superior. ¿Y qué hacemos? Ellos mismos nos lo dicen. Tenemos una consulta juvenil donde ellos nos dijeron que era importantísimo las actividades deportivas y culturales. En segundo lugar, importantísimo para el IAPA, ser escuchados. Y en el ser escuchados estamos trabajando con 3 subsistemas, que es CETIS, CONALEP y el Instituto de Educación Media Superior, un programa de intervención que está basado principalmente en trabajar con la comunidad escolar, empezando con algo que es bien básico, que es la respiración. Primero hay que aprender a respirar, porque respiramos y no sabemos cómo lo hacemos. Y no lo hacemos consciente, pero respirar es algo básico que nos ayuda a parar, pensar y poder resolver de manera distinta los problemas y dejar a un ladito la violencia. Luego de respirar, les estamos enseñando a reír. Reír le manda información a nuestro cerebro de bienestar, de que estamos bien. Otra tercera cosa que les estamos enseñando es a bostezar, porque también oxigena el cerebro. Y por último, y atendiendo a lo que nos piden los chicos, estamos impulsando a que ellos elaboren sus propias propuestas que tengan que ver con actividades deportivas y culturales, lo que ellos quieran hacer. Hace rato decía Cuauhtémoc, bien importante, no necesitan que les digamos qué hacer, ellos saben. ¿Y qué tenemos que hacer los adultos? Pues apoyarlos. Y dentro de este programa de intervención estamos trabajando con distintas instituciones, incluyendo Centros de Integración Juvenil, Salud, Fideicomiso de Educación Garantizada, Instituto de Educación Media Superior y IAPA, para arropar a estos chavos. Si estos chavos quieren cantar hip hop, van a ser colectivos que canten hip hop y eso es lo que van a hacer. Nosotros los apoyamos desde las distintas instituciones. Si quieren hacer torneos de fútbol, eso es lo que van a hacer. Si quieren pintar grafitis, lo que ellos quieran hacer, y porque partimos del hecho natural de que los chavos son autogestivos. Los chavos jalan a los papás. Gracias a los chavos tenemos a los papás. Si el chavo le dice al papá, acompáñame, el papá va con el chavo y jala al maestro y el alumno se acerca al maestro que le tiene confianza. Entonces tenemos como articulador al chavo y como eje de nuestra razón de ser en el IAPA a los adolescentes de 10 a 19 años en este programa de intervención que básicamente va a la cuestión positiva, a generar bienestar, ¿no? Vamos por los talentos de los chavos. Y nosotros en la universidad pues aprovechamos la experiencia de ustedes y de todos nuestros aliados estratégicos para que nos ayuden a formar grupos de promotores adolescentes. Claro. Donde a través de pares hacemos llegar toda esta información. Trabajamos con ambos, concursos de carteles, de videos, las obras de teatro, en donde los chavos ahora, ahí son escuchados, pero qué cantidad de conocimiento nos transmiten. Fer, se nos acabó el tiempo. Así es, no nos resta más que agradecerles a la licenciada Rosaura Margarita de la Torre de Centros de Integración Juvenil, muchas gracias. Gracias a ustedes. A la maestra Blanca Lamadrid Palomares del IAPA. Gracias. Al licenciado Cuauhtémoc Solís, director de Normatividad y Desarrollo de la Dirección General de Servicios Médicos, a Gabriela Semena Ayala y Verónica Hernández Ramírez, quienes nos apoyaron en los teléfonos, a don Crescencio Suárez Blancas por estar de aquel lado del micrófono, a don Jesús Ruiz Montaño, Juan Carlos Osornio en continuidad y a la
licenciada Itzel Fernández, licenciado Alfredo Pineda, doctor Guillermo Carballido, doctor Francisco Estrafón. Soy Fernanda Martínez. Un placer haber estado esta tarde en los micrófonos y lo agradecemos mucho y los esperamos en el siguiente sábado de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. un espacio de salud para los jóvenes.